Bienaventurados somos aquellos que un día le dijimos: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, ven a vivir a mi corazón. Y a partir de ese día somos templo y morada del Espíritu de Dios. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor a este servicio de Navidad. Damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho a lo largo de los siglos, porque esta palabra ha corrido. Dios ha salvado millones de almas y entre estas estamos nosotros. Por lo tanto, debemos de estar agradecidos con nuestro Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día viniste a esta tierra, Señor, para rescatarnos a cada uno de nosotros. Señor, te pido una vez más que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, el que hable al corazón. Queremos que tu nombre sea santificado. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. ¿Por qué no entonamos, antes de comenzar la reflexión bíblica, el primer coro con lo cual comenzó? Aleluya, aleluya. 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 Gracias, Señor. Aleluya. Muchas personas hoy en día, la celebración de la Navidad es un problema para ellos de conflicto. No sabemos el día ni el mes exactamente que nació nuestro Señor Jesús, y es por eso que muchos de ellos no lo celebran. Lo importante no es la fecha, lo importante es que Jesús nació. De hecho, la comunicación de este milagro de Dios hecho hombre, cuando los ángeles le dicen a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios comunicó ese evento que el Espíritu Santo lo realizó en una forma muy oculta, pero lo reveló a los pastores.
Y no solo eso, sino que Dios lo celebró. Amén, hermanos. Dios lo celebró enviando un coro de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces vemos aquí en uno de los grandes maravillas, milagros de Dios, Dios tomando forma humana para que a través de ese cuerpo usted y yo tuviésemos la esperanza de la vida eterna. Por eso es motivo de celebración. Y cuando hablamos de Navidad, hermanos, hay muchas enseñanzas que podemos extraer del contexto de la porción que relata este gran evento. Pero en esta hora quiero, hermanos, hablarles de tres grandes enseñanzas en Navidad. Ese es el tema en esta hora. Tres grandes enseñanzas en Navidad. Hay muchas enseñanzas más, pero una de ellas la encontramos en el capítulo 1 de Mateo, todo el capítulo 1. Hermanos, vemos aquí la primera y grande enseñanza. Cuando usted lee esta porción de la genealogía de Cristo, recuerde, usted está leyendo más de 4.000 años de historia. Oiga esto, más de 4.000 años de historia, donde en cada nombre que se menciona hay una secuencia profética que viene a lo largo de más de 4.000 años y se cumple en el momento cuando el niño Jesús nace en Belén. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La primera enseñanza es que Dios es el único soberano que determina los tiempos. Cuando se habla de la soberanía de Dios, entre otras definiciones de algunos teólogos, uno de ellos dice, Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitaciones, pero Él solo actúa en conformidad con su carácter, lo que significa que sus acciones no son arbitrarias, sino confiables y siempre para el bien de su pueblo. Dios como soberano, toda decisión que Él toma lo hace en beneficio de cada uno de nosotros. ¿Qué mejor explicación de la soberanía que la misma palabra da en el Salmo 135, versículos 6 y 7, cuando dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Gloria al Señor. Y cuando uno lee este capítulo 1, uno empieza a ver el cumplimiento de la promesa profética de Dios. Entonces vemos aquí que el autor de toda la historia es Dios. Dios es el único soberano, porque Él es el que toma las decisiones y lo que Él quiere que suceda, así ha de suceder. Sin embargo, a pesar que las promesas están, siempre habrán obstáculos. Y dentro de esos obstáculos encontramos el obstáculo humano. Vemos, por ejemplo, la esterilidad de las esposas de los patriarcas, comenzando con Sara. También vemos el caso de Rebeca, vemos el caso de Raquel, y así sucesivamente. A pesar que Dios había hecho una promesa allá en Génesis, allá en el capítulo 3, en el tiempo de Adán y Eva, había hecho una promesa que la simiente de la mujer, hablando de Cristo, que iba a nacer de una virgen, que esa simiente, hablando de Jesús, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Pero viene una serie de obstáculos, como es ese problema físico. Sin embargo, Dios cambió todo esto para que se cumplieran los propósitos. No solamente eso, sino en la lista de personajes del capítulo 1, encontramos hombres y mujeres comunes y corrientes como los que hay hoy en día en la tierra. Vemos ahí personas con grandes limitaciones, debilidades, carnalidades. Sin embargo, todas estas cosas no sirvieron de tropiezo para que Dios cumpliese su objetivo. Pero vemos no solamente obstáculos humanos, sino que vemos también un obstáculo diabólico en esta historia que vemos en este capítulo 1. Vemos cómo Satanás introdujo el pecado en la raza humana para estorbar el proyecto de Dios. Pero a Dios nadie lo toma por sorpresa, ni el mismo diablo, porque Dios es el único soberano.
Él es el que sabe bien todas las cosas que han de acontecer. Y aún antes que todas las cosas existiesen, Dios sabía que Satanás le iba a resistir y que él iba a introducir el pecado en la raza humana, pero ni el pecado estorbó el proyecto de Dios. Más adelante Satanás introdujo la idolatría para que el mundo se apartase de Dios. Y vemos cómo en la nación de Israel, en medio de tanta idolatría, una nación que Dios la levantó para sacar a luz la verdad, la idolatría vino a ser la contraparte, para que no se creyese en la promesa de Dios. Pero aún así, todos los ídolos que comenzaron a caer por el poder de la palabra de Dios y toda mentira del diablo, quiero decirle que toda idolatría es una obra satánica. Pero no solamente eso, sino que otro de los obstáculos diabólicos para tratar de impedir los actos soberanos de Dios fue la amenaza del exterminio del pueblo. Recordemos cuando los niños varones habían sido amenazados en el tiempo de Moisés, allá en Egipto. Un edicto por parte de Faraón, matar a todos los niños varones. ¿Qué significaba eso? Destruir a toda una nación. Más adelante se levanta en el tiempo de la reina Esther otro edicto. En el tiempo de Asuero, el rey persa, para que se destruyese a toda la nación hebrea. Sin embargo, a pesar de eso, sabemos que Dios cambió todo para bien. Así como Dios rescató a Moisés del río Nilo y lo levantó para ser un poderoso líder, así también en el tiempo de la reina Esther sucedió que Dios cambió los planes de destrucción de la nación judía para impedir, o supuestamente Satanás impedir que Dios cumpliese su proyecto. Pero Dios siempre, hermanos, tiene la salida para cada dificultad. ¿Qué quiero decir con todo esto para la aplicación de nuestra vida hoy en día? Hermanos, a usted y a mí Dios nos ha hecho promesas. Y las promesas de Dios son inmutables, no cambian, no varían. Lo que Dios ha prometido, Él lo ha de cumplir. Aunque se presenten problemas de carácter físico, problemas de enfermedades, problemas de carnalidades, limitaciones, debilidades, el pecado, la idolatría y todas las amenazas del diablo, vengan las que vengan, mas nunca van a estorbar lo que Dios ha determinado hacer en la tierra. Por eso, hermano, cuando usted y yo entendemos que Dios es el único soberano, por eso debemos de levantar nuestra cabeza y decir: Señor, en ti puedo confiar. Porque de ti viene la respuesta, de ti viene la salida, aunque existan problemas. Toda la historia de 4000 años y más que vemos aquí solamente en los primeros 17 versículos de este capítulo 1, nos dicen a usted y a mí que lo que Dios le ha prometido a usted, Dios lo va a cumplir. Aunque vengan los problemas que vengan, Dios ha prometido y ha de cumplir lo que Él dijo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió, hermano, estar con nosotros. Jesús ha prometido y el Señor siempre ha estado velando por nuestras necesidades. Así que cuando uno contempla esta verdad, esta enseñanza maravillosa, vemos aquí, hermanos, algunas lecciones a aprender de lo que Dios determina. Dios, oiga esto, no cambiará de parecer. Dios no anda cambiando planes a última hora. Lo que Él ha determinado antes de la fundación del mundo, eso lo va a cumplir. Lo que Él ha dicho es real y se cumple. Hermano, si vemos aquí más de 4000 años de cumplimiento profético, si Cristo dijo que viene por segunda vez, el Cristo de la gloria viene por segunda vez. Entonces, hermano, aunque pasen los años, aunque pasen los siglos, y usted quizás dirá: ¿y cuándo Dios va a cumplir su promesa en mí que me hizo cuando yo era un niño, cuando era una niña? ¿Cuándo Dios lo va a cumplir? No se preocupe, Dios nunca llega tarde. Dios siempre actúa dentro de su tiempo, y todas las cosas, dice la Biblia, las hizo hermosas en su tiempo. Hermanos, lo que no trate de hacer convenios con Dios, o tratar de cambiar sus planes, o tratar de torcerle el brazo a Dios. Más bien sujetémonos a su voluntad,
porque es ahí donde se cumple las promesas de Dios. No estemos tratando de hacer arreglos. Dios ha dejado su palabra y en base a su palabra todo saldrá en victoria, aunque se presenten obstáculos que hemos mencionado. Otra lección a aprender es que nadie podrá estorbar el programa de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo estaba tan seguro acerca de esta gran convicción. Por eso en Romanos capítulo 8 dijo: ¿quién es el que me condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿quién podrá oponerse a lo que Dios determina? Lo que Dios, si Cristo está en su vida, si Dios lo ha sellado con su Espíritu Santo, quiero que sepa que lo que Dios ha prometido en su vida lo va a cumplir. Existen muchas amenazas, como ocurrió en estos 4000 años de historia, en estos primeros 17 versículos. Pero de todas, el Señor hizo que su palabra se cumpliera. Por lo tanto, no tenga temor. Yo sé que hoy en día el temor es una de las cosas que está afectándonos, porque pensamos que vamos a fracasar, pero quiero decirle, con Jesús no vamos a fracasar. Aún en aquellos momentos cuando la nación de Israel se encontró al borde del exterminio, sin embargo, de ahí el Señor los sacó. Así también Dios lo hará con cada uno de nosotros. La segunda lección a aprender en esta hora, en esta lección de Navidad, es que el reinado de Cristo Jesús es la única fuente de paz y felicidad. Cuando hablamos del reinado de Cristo, estamos hablando de que Cristo reine sobre nuestra vida. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su mensaje, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando vienen aquí estos magos, fíjense la pregunta que hacen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y eso es importante entenderlo, hermanos, porque vemos en esta historia la victoria, la bendición que recibieron estos magos del oriente al recibir el reinado de Cristo sobre ellos. De igual manera será sobre nuestra vida. Pero es importante que veamos la contraparte. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Oiga esto, hermano. Pregúntese, ¿por qué Dios escogió nacer exactamente en los días del apogeo del reinado del rey Herodes? Si era uno de los hombres más crueles, criminales. Sin embargo, Jesús nace en ese tiempo, en el reinado humano. Hermanos, el reinado de Herodes, hoy en día, para usted y para mí, también significa el reinado del humanismo. El humanismo no tiene otra intención que tratar de manipular, así como Herodes era un manipulador, era un personaje que compraba las voluntades, que hacía lo que él quería, era un hombre malo, de tal manera que este hombre llegó a matar aún hasta su propia madre, mató a 2 de sus hijos, mató a una esposa, hermano, un desastre completo. Pero en este tiempo Jesús, el rey de los judíos, nace. Es importante que veamos entonces que el reinado humano, hermano, es la competencia al reinado de Cristo. Y este es un acto de rebelión contra el corazón de Dios, porque Dios siempre ha querido reinar en nosotros.
para bien nuestro, para bendición de nuestra familia. El problema es que no hemos dejado que Cristo gobierne nuestra manera de pensar, nuestras emociones, que gobierne nuestros procedimientos, todas las cosas que hacemos en la vida. Tomamos nuestras propias decisiones. Ese es el reinado del Herodes, el reinado de la vieja naturaleza que está en nosotros, que quiere hacer su voluntad. La carne es déspota, la carne es injusta. Pero Cristo quiere venir a nacer en el corazón del ser humano para liberarnos de toda clase de cadena de pecado. Es un acto de rebelión contra el corazón de Dios. Hubo un momento en la historia de la nación de Israel, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6, cuando la nación empieza a pedir un rey para ellos. Y esto realmente fue un golpe al corazón de Dios. Dios siempre los había dirigido, los había guiado. Siempre había palabra fresca. Dios los había protegido, les había provisto de su alimentación y de todas las cosas. Pero viene el momento cuando ellos dijeron, no, vamos a independizarnos de Dios. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez rechazado? ¿Ha sentido usted dolor por ese rechazo? Piense por un momento el dolor en el corazón de Dios, no solamente en la historia del primer libro de Samuel, pensémoslo en este día también. ¿Cómo siente Dios en el momento en que viene el anuncio de que Cristo quiere reinar en nuestra vida, pero nosotros le despreciamos? Yo no sé por qué, cuando la Virgen María estaba a punto de dar a luz, no hubo alguien con un poco de sensibilidad humana, no pensemos en sensibilidad espiritual, donde alguien le pudo haber dicho a ella, entre por favor aquí a este cuarto para que dé a luz al niño. Buscaron por todas partes, no había lugar para ellos, dice, no había lugar para ellos en el mesón. No estamos hablando de un hotel de 5 estrellas, un mesón, hermanos. ¿Y cuánta gente hoy en día también se cree que son ellos los soberanos de su propio destino? Y tienen la arrogancia de rechazar a Cristo, decirle, tú no tienes nada que ver conmigo, yo no te necesito. La religión es para los débiles, para los ignorantes. El ignorante es aquel que no conoce al Rey que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánta gente hoy en día no ha querido realmente que Cristo gobierne su vida? ¿Y cuál es la intención de Dios? ¿Solamente traer libertad, traer paz y felicidad? Pregunto, ¿la naturaleza humana, las intenciones del pensamiento humano han traído felicidad a la humanidad o tristeza y dolor? Ese es el pensamiento de Herodes que compite con el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo se siente Dios cuando usted le dice, apártate de mí, Señor, yo no quiero nada contigo? ¿Cuántos de los que están aquí han oído la palabra una y otra vez por radio, televisión, en forma personal? La gente le ha hablado de Cristo y siempre tiene cerrada su puerta porque dice, yo no necesito de Dios. ¿Sabe qué? Espero que no le venga una situación complicada para que se humille y reconozca que Jesús es el único que lo puede ayudar y que usted y Dios no somos nada. El único que merece alabanza es nuestro Señor. Y cuando alguien actúa de esta manera, es el proceso a la esclavitud. Muchos no se dan cuenta de esto. Cuando escucha Herodes que el niño ha nacido, este hombre, de una forma maliciosa, él trata de indagar el tiempo de la aparición de la estrella y también dónde había de nacer. Llama a los teólogos del Antiguo Testamento para que ellos le interpretaran todo esto. Sin embargo, cuando una persona resiste el reinado de Cristo, entonces
vendrá una injerencia de un reinado de la vieja naturaleza y de los demonios sobre la persona. Por eso vemos a un Herodes totalmente desquiciado, fuera de sí, un hombre hambriento de poder y de gloria y de sangre, y no le importaba aplastar a quien sea con el objetivo de obtener sus deseos carnales. Cuando escucha que el niño ha nacido, dice la palabra en el versículo 3, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pregunto, ¿por qué se turbó? ¿Acaso no era un motivo de alegría, un motivo de felicidad? Pero a él no, a él le causó turbación emocional. ¿Y esto por qué? Porque él quería ser el único soberano. Él estaba siendo amenazada su autoridad sobre las personas. Él estaba perdiendo autoridad y poder. O sea que alguien lo iba a desplazar. Por eso se turbó. No solo eso, sino que le produjo envidia esta noticia. ¿Y por qué le produjo envidia? Sencillamente porque eran sus limitaciones comparándolas con las limitaciones sobrenaturales de Dios. Porque los magos le dicen, su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y quién tiene una estrella, hermanos? Dígame. El único que es dueño de las estrellas es Dios. En otras palabras le estaba diciendo, el Dios hecho carne, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Como diciéndole, ese niño es el creador del cielo y de la tierra. Tuvo envidia, y eso también le produjo un falso interés bíblico. Empezó a preguntar dónde había de nacer. Sacan ahí una profecía que encontramos en el Antiguo Testamento y donde se relata que nacería en la ciudad de Belén de Judea. Pero no solo eso, va más allá. Y en el versículo 8 dice, versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentiras. Nos damos cuenta aquí que una persona que no quiere doblegar sus propios intereses es una persona que es hipócrita. Hay una falsa piedad. El amor a la política, este hombre lo había llevado a ser un hombre tan cruel, pero también opuesto a Dios. Y le dice, dígame dónde está para que yo vaya y también le adore. Hermanos, esto mismo está sucediendo hoy en día. Para darles un ejemplo, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos están surgiendo las mega iglesias ateístas. Dirá, ¿cómo? Mega iglesias ateístas. Porque lo que ellos quieren es congregarse, escuchar buena música, escuchar un discurso, pero donde no se hable de Dios. Y en muchos lugares, y se llaman iglesias, ya no se habla de Cristo, no se habla del Padre, no se habla del Espíritu Santo, no se habla del pecado. Y estas iglesias, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, están agarrando mucha fuerza, porque entonces todos dicen, bueno, no se mencione a Dios, que yo no quiero que Dios dirija mis destinos, mi voluntad. Lo que queremos es sociabilizar y tener un buen tiempo de camaradería y solamente eso, pero no queremos nada con Dios. Exactamente es lo que pasó con Herodes. Él tenía una falsa piedad para que yo vaya y le adore. Eso es una mentira. Jesús dijo, el que le adora debe de adorarle en espíritu y en verdad. Y tengo que primero reconocer quién es el Señor. Entonces, hermanos, el reinado, el gobierno humano hoy en día en las iglesias y en muchas personas se está dando. Muchos escuchan mensajes como este, hermanos, pero cuando salen de acá botan lo que han aprendido y no quieren aplicarlo. ¿Por qué? Porque no quieren que Dios reine sobre su forma de pensar, sobre sus emociones, sobre sus decisiones. Necesitamos entender que la felicidad no está alejándonos de Dios, sino acercándonos al reino de Jesús. Pero los magos, cuando llegan a Belén,
y ven ahí al niño, dice en el versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron, se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando los magos vieron dónde estaba el niño, se regocijaron. Oiga la diferencia. Herodes se turbó, los magos se regocijaron. El que anda en la incredulidad se turba, pero el que anda en la fe de Cristo se alegra. La persona que anda en las tinieblas vive, hermano, sin gozo, sin paz. Pero la persona que anda en la luz tiene la paz y el gozo y la libertad que tiene en Cristo el Señor. Dice que se produjo grande regocijo. Estamos hablando que cuando Dios nos guía hacia Cristo, la estrella, hermano, una estrella especial, una luz especial que guió a estos magos para decirle dónde está el rey. Hermano, eso siempre Dios lo va a hacer y siempre lo ha hecho. Dios nos va a guiar hacia el sometimiento de nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, ahí vamos a tener el regocijo más intenso de nuestra vida. La felicidad más intensa no está en los placeres, no está en los éxitos de la vida. El regocijo más grande que un ser humano pueda tener en esta tierra se encuentra cuando ha encontrado el gobierno de Cristo en su corazón. Dice, se regocijaron con muy, muy grande gozo. Un regocijo intenso. ¿Cuántas personas viven sin esa experiencia? Nunca han tenido la bendición de sentirse felices y dichosos en la presencia de Dios. Cuando alguien está lejos del camino o del gobierno de Cristo, no disfruta del regocijo intenso. Pero algo más produjo en ellos. Dice, y se postraron. Nos habla que ese reinado de Cristo sobre sus vidas les produjo un deseo intenso de rendirse. Cuando usted ha encontrado en Cristo Jesús todo lo que usted necesita, usted se rinde. Aquí estoy completamente. Dice, se postraron. En ese momento le estaban diciendo, me someto a ti. Mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi vida, te la entrego completamente. No solo eso, sino que dice, y le adoraron. En otras palabras, entraron en un nivel espiritual, no emocional. La adoración es algo espiritual. No nace la adoración de la mente. La verdadera adoración nace del espíritu. Entonces, esa experiencia espiritual, ¿cuánta gente anda buscando experiencias espirituales? Hasta se mete en el satanismo. Hermano, la experiencia más grande espiritual que usted y yo podemos tener es la experiencia, estar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Es ahí donde entonces nuestra alma se va a desbordar. Es cuando el alma recibe la paz y la libertad. Por eso David decía, a ti, oh Dios, levantaré mi alma. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Entre otras cosas, porque él era un adorador. Adorar significa vivir para hacer un acto de homenaje a Dios. Una persona que vive con esa intención de hacer un acto de homenaje a Dios en todo lo que haga. Si lo hace como médico, como abogado, como ama de casa, como albañil, como cualquier otra profesión u oficio, todo lo que usted y yo hagamos, si lo hacemos con la intención de glorificar a Cristo, eso nos va a llenar de satisfacción espiritual. Y no solo eso, sino que ese reinado de Cristo sobre la vida de los magos y sobre nuestra vida produce la ofrenda más valiosa de nuestra vida. Esa ofrenda es la fe. Cuando abren los tesoros, le ofrecen oro, incienso y mirra. El oro aquí está representando, y estos tres elementos en sí representan la fe, porque ellos no habían hecho un viaje de más de 1600 kilómetros si ellos sabían que eso era una mentira.
Ellos estaban seguros. Por eso es que cuando llegan a Jerusalén preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? No había duda, había certeza. Esa fe, ese oro, oiga esto, está representando cuando usted y yo creemos que Jesús es la fuente de felicidad por su gobierno en nosotros. Dice el Señor allá en la epístola a los Romanos que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en otras palabras, rectitud y libertad, en gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos abren estos tesoros y le ofrecen oro, le está diciendo: yo sé que tu reinado es la única fuente de felicidad. ¿Saben cuál es la peor desgracia de la humanidad? Es ponerle fe a las cosas que no se tiene que ponerle fe. Ponerle fe a una persona, confiar en esa persona como que es mi fundamento. Dice el Señor en su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuánta gente no se ha decepcionado por poner la fe en alguien o en algo? La fe tiene que estar puesta únicamente en el Señor Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Cuando ellos ofrecen el oro, le está diciendo: yo creo que tú eres la fuente de tu reinado, es una fuente de felicidad, justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué más quiero? No solamente eso, le ofrecen incienso. Y el incienso era un elemento que estaba íntimamente relacionado con la función sacerdotal. En otras palabras, ellos estaban creyendo en su sacerdocio. En otras palabras, la fuente de libertad, porque nuestro sumo sacerdote entró a los cielos no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, y con su sangre nos ha perdonado y nos ha redimido de todo pueblo, linaje y lengua. Si usted y yo, hermanos, podemos disfrutar realmente de esa fe, ¿qué es lo que Cristo está esperando? Hermanos, Dios no está esperando dinero, Dios no está esperando cosas materiales. El tesoro que usted y yo tenemos, lo que a Dios le encanta que le ofrezcamos, es la fe, que Él es nuestra única fuente de felicidad, que Él es la fuente de libertad y que es la fuente de bendición. La mirra nos habla de creer en su gracia, porque era uno de los elementos del aceite de la santa unción, según lo que vemos en el Salmo 45:8. Y ese aceite nos habla de poder, ese aceite nos habla de autoridad. Hermano, ¿qué es lo que a usted y yo nos puede traer victoria en nuestra vida? No es otra cosa más que el poder de Dios. Y es lo que Dios quiere, que creamos que Él es la fuente de gracia, la fuente de bendición para todas las necesidades de nuestra vida. Si nosotros le ofrendamos esa fe en su reinado o como fuente de felicidad, si creo en Él, que Él es mi fuente de libertad y es la fuente de bendición, dice la Escritura lo que acontece con estos magos. Y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Lo que ellos encontraron fue plenitud. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí: plenitud, hermanos. Plenitud en todo. Y Dios se va a encargar de pelear nuestras batallas. La otra enseñanza en tiempo de Navidad, no solamente que Dios es el único soberano que determina los tiempos, por lo tanto yo tengo que estar seguro que Dios va a cumplir su propósito en mí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. La segunda enseñanza es que el reinado de Cristo Jesús es la única fuente de paz y de felicidad. De ahí no hay nada. Y la tercera enseñanza es apartarse de los enemigos de Jesús para que conserves tu victoria. Cuando ellos encontraron al niño y le ofrecen estas tres cosas, por supuesto, llegaron a su máxima expresión o delicia, deleite de su vida. Pero a través de sueños, en el versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante esto.
Una de las lecciones que usted y yo tenemos que aprender es igual: apartarme de los enemigos de Jesús para que yo no pierda la victoria, la realización de mi vida. Las razones múltiples. En el caso de Herodes, ¿quién conocía la intención del corazón de este hombre? Solo del Espíritu Santo. Y por esa revelación, entonces, vemos cómo el Espíritu de Dios le revela a estos magos que no regresen donde está Herodes, porque Herodes tiene malas intenciones hacia el niño. De igual forma, hoy en día, las razones es porque Dios conoce, hermanos, no solo las intenciones del corazón, sino porque Dios no quiere que suframos. Porque ellos habían encontrado la victoria, pero no solamente ellos, sino José y María. La revelación también fue quizás casi simultánea con José y María, porque en el versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que no nos acerquemos a las ideas herodianas? Para que no suframos. Tanto los magos como José y María, por supuesto, Dios no quería que ellos se expusieran a un dolor tan grande de ver que al niño lo pudieran matar. Entonces, por eso Dios nos guía, para que no hagamos ese tipo de alianza, porque Dios quiere que sea su colaborador y no un estorbo. Dios quiere que colaboremos con Él para que también conservemos el regalo de la vida que Dios nos ha concedido. Hermanos, es triste, pero es triste hoy en día. Yo no sé cómo algunos cristianos se prestan para cosas que realmente nunca deberíamos de hacerlo. En el mes de noviembre, en el estado de la Florida, pusieron un monumento al ateísmo a 10 metros de un monumento donde están los 10 mandamientos. Lo triste es que no solo ateos llegaron ahí a poner ese monumento, sino que algunos cristianos. ¿Cómo es posible que se dice que es cristiano y ahora está edificando un monumento, compitiendo con el monumento de los 10 mandamientos? Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay gente como Herodes, son muy astutos, que están tratando de que nosotros nos hagamos aliados de ellos. Por ejemplo, hoy en día también en la Corte Suprema de los Estados Unidos hay un debate sobre la legalidad de las oraciones en los actos públicos. Ya no solamente les bastó quitar las oraciones de las escuelas en la década de los 60 del siglo pasado, pero ahora ya no quieren que en un acto público, sea a nivel de Estado, a nivel nacional, que se haga una oración y hay un debate. ¿Por qué? Porque no quieren nada con las cosas de Dios. Y qué triste es que muchos, en lugar de apartarse de Herodes, lo que hacen es acercarse. El Señor exhorta a los falsos profetas. Eran predicadores de aquel entonces que un tiempo, ellos estuvieron predicando el mensaje que Dios quería. Pero llegó un momento dado que ellos fueron compradas sus voluntades y comenzaron a hablar de cosas en contra de Dios y contra del pueblo. Y por eso que en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 22, oiga esta exhortación de parte de Dios: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Eso es lo que está pasando. Se le infunde ánimo al mal para que prospere, se abona el mal y no se aparta. Y el mensaje hacia los magos y el mensaje hacia la Virgen María y hacia José era que ellos no pasaran por donde estaba Herodes y que ellos huyeran hacia Egipto, no se acercasen a Herodes. Y algunos lo que hacen es fortalecer. Hubo un caso de uno de los reyes llamado Josafat, que emparentó con uno de los reyes más perversos de la nación de Israel, llamado Acab.
Y en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 19, y claro, ahí estaba con su consuegro. Entonces quiso aliarse con él en una guerra, en un proyecto que por supuesto no era de Dios. Y en el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas, versículos 1 y 2, aquí viene la exhortación de un profeta de Dios llamado Jehú, para amonestar a Josafat, para decirle: ¿qué está pasando, Josafat? ¿Qué te pasa? En buen salvadoreño. Josafat, rey de Judá, dice, volvió en paz a su casa en Jerusalén. ¿Después de qué? De haber hecho una cosa que nunca debió de haber hecho. Dice: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Hermanos, no se deje comprar, por favor, por los Herodes de este tiempo. Ese puede ser un amigo, puede ser una amiga, un novio, puede ser, hermanos, ideas, filosofías, movimientos políticos, movimientos religiosos, que se haga a su lado. Es que yo sí, yo soy cristiano, yo claro que sí comparto, voy a adorar al niño. Mentiras. La intención que tienen detrás es ir en contra de Dios, y no se le puede dar ayuda a las cosas malas. Por eso le dice que se apartase. Dice que si ellos se apartaron, la exhortación de Dios para usted y para mí es que nos apartemos de no hacer alianza con las injusticias. Oiga esto, hermano. Dice la Biblia que los injustos, oiga esto, los injustos no heredarán el reino de los cielos. No solamente los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, pero los injustos, los maldicientes. Pero algunos, en lugar de apartarse de eso, si usted ya encontró a Cristo, ¿qué está haciendo en ese ambiente herodiano? ¿Qué está haciendo con esa filosofía? ¿Qué está haciendo con esa literatura pagana? ¿Qué está haciendo con esas ideas que le están influyendo en su mentalidad? Hermano, en el nombre de Cristo despertemos. Que si estos magos recibieron dirección del Espíritu Santo, hoy en día más que nunca, ya que Cristo está a la puerta, quiere guiarnos hacia la libertad. Si hemos tenido un encuentro con Jesús, mantengámonos libres. No haga alianzas con la injusticia, no hagamos alianzas con la maldad. No se preste para hacer malos negocios, no se preste de ninguna manera para hacerle daño, para levantar un falso testimonio. No se preste, por favor, a levantar un falso testimonio, aunque haya dinero de por medio. ¿Qué importa el dinero? Lo que importa es agradar a Dios. No haga alianza con la venganza, con el rencor, con la ingratitud, con los celos y envidias, con el maltrato, con el amor al dinero. No haga alianza con el pecado, no hagamos alianza con nada de esto. Apartémonos. Si Dios quiso que los magos se apartasen de Herodes, así también quiere hacerlo con usted y conmigo en esta hora. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer la alianza de Dios. A través de su palabra, aquí Dios nos guía. Y a través de su Espíritu Santo testificando a nuestro espíritu. No fortalezca, por favor, las manos del impío. No le dé voto de confianza a nadie que va a ir en contra de Cristo, en contra de la iglesia de Cristo, en contra del pueblo de Dios. No haga alianzas con nadie, porque son personas que tratan de destruir la obra de Cristo. Así que lecciones que podemos aprender hoy en día es que los enemigos de Dios atacarán la doctrina del Evangelio. Hermanos, van a negar la divinidad de Cristo, y lo han hecho a lo largo de la historia. Niegan la eficacia de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy ya muchas veces en muchos lugares ya no se predica sobre la muerte de Cristo para el perdón de pecados. Hermanos, la única fuente de perdón de pecados es la muerte de Cristo. No es un entretenimiento, no es, hermano, un buen discurso. No, lo que lava el corazón es la sangre del Cordero de Dios.
No hagamos alianza con ese tipo de doctrina. Hermano, los que creen en otros medios para la justificación, no hagamos alianza con estas cosas. No se acerque donde está Herodes. No te dejes engañar por la falsa piedad. Sí, Herodes, sí, yo quiero ir a adorar al niño también. Mentira. Solo el Espíritu Santo, como conoce el corazón, nos va a dar a nosotros el discernimiento de la intención de ese corazón. No os unáis en yugo desigual, dice la Biblia, con los incrédulos. No se sorprenda por los ataques del diablo. Hermano, oiga esto. Herodes se enojó tanto que mandó a matar a todos los niños. No se sorprenda. Cuando usted está caminando por donde Dios quiere, no significa que no habrán ataques, significa que habrá un ataque, pero más grande que ese ataque es mi Cristo, que nos va a librar de esas cosas. No se sorprenda por las circunstancias que vienen en contra de usted para desanimarlo, para que usted abandone la experiencia que tuvo con Cristo el Salvador, de haber gozado de la unción del Espíritu Santo. Apártese de los que quieren hacerle sufrir porque ellos no quieren nada con Dios. Los que no quieren nada con Dios, aunque usted ya les habló de Cristo, solamente ore por ellos, pero no los siga. No temas, porque Dios está a tu lado para defenderte, como lo hizo con los magos, lo hizo con la Virgen María y con José. Se despiertan de madrugada y salen para Egipto, y cuando llegan donde estaba el niño no lo encuentran. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos va a guiar hacia la victoria. Satanás siempre nos quiere guiar hacia el fracaso. 3 grandes lecciones a aprender hoy en Navidad. La primera, hermano, es maravilloso. Aunque se levanten líderes, vengan líderes políticos, religiosos o de cualquier otra índole, ninguno va a estar sobre el trono de Dios, porque Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Aunque las leyes de una república quieran ir en contra de la palabra de Dios, nunca la van a poder destruir, porque jamás la han podido destruir, porque esta palabra es eterna. Pueden quemar los libros, pueden quemar el papel, pero no la palabra que vive y permanece para siempre. Dios es el único soberano, y si Él es soberano, Él tiene control de todas las cosas. Por lo tanto, hermano, lo que Dios nos ha prometido lo ha de cumplir. Si Cristo prometió que vendría la primera vez y nació en Belén, gloria a Dios, así también vendrá por segunda vez, pero no como un niño. Vendrá como el Rey de reyes y Señor de señores, y vendrá a poner su pie en el monte de los olivos en Jerusalén. Hermano, si Cristo lo prometió y lo cumplió, lo va a cumplir, y se están cumpliendo las profecías. Por lo tanto, Dios es el único soberano. Oiga, no le tenga miedo a su jefe. Ese no es soberano. Jesús es soberano. Le voy a contar esto, hermano. Me contaron un caso muy triste de un hombre malo que llegó, estoy hablando de fuera de la ciudad, bueno, aquí de la ciudad de San Salvador, en un cantón. Este hombre llegó a querer reclamar un terreno que no era de él. No, esto es mío, es mío, es mío. No, pero aquí está la escritura. Sí, pero yo lo quiero esta casa. Y amenazó a muerte a una familia cristiana. Cuando este hombre venía con su hijo, venía con su hijo, y él traían corvos y pistolas a reclamar la casa y a sacarlos a ellos de ahí. El esposo de la hermana que está de ahí, de la dueña de la casa, no estaba él. En eso, oiga esto, y estoy hablando, es algo que pasó hace como 4 meses atrás. Este hombre agarró el corvo y le empezó a dar con el lomo, o más bien con ¿cómo le llama? La plana del corvo. Planazos. La dejó morada. Y ella, mire, hasta me da dolor cuando me recuerdo, porque dice que ella oraba porque su mamá llegó a ayudarle, otra cristiana. Decía: Señor,
ten misericordia de este hombre. Fíjese, en la medida que le estaban dando de planazos, ten misericordia de este hombre, ten misericordia. Y él no estaba orando para que la liberara de la muerte. En eso, que la dejó moribunda, sale con mucha violencia, salen a la carretera con la pistola y con el machete. Y estaba una patrulla. Cuando lo vieron a ellos con pistola, le dijeron: oiga, alto. Entonces estos hombres empezaron a dispararle a la policía. ¿Y sabe qué hizo la policía? Los mató a los dos. Dios es el que defiende la causa de cada uno. Y esto salió en los periódicos. Pero era una familia que amaba a Dios, servía a Dios. Yo sé que hay sufrimiento, pero al final quien toma la decisión es Dios. Él es el juez de toda la tierra. Por lo tanto, no se meta con los Herodes. Los Herodes pierden. Los Herodes siempre van a perder. La segunda enseñanza es que la verdad, no hay felicidad fuera de Cristo. No busque más. Y el reino de Cristo, que el momento que Cristo gobierne todo nuestro ser, Él traerá paz, libertad y gozo en medio de cualquier dificultad. Y a la vez también, apártese de los enemigos, a todas aquellas cosas que van en contra de la palabra, que van en contra de Cristo y de su iglesia. Tres grandes enseñanzas para aplicarlas en nuestra vida en esta hora. Señor Jesús, gracias te doy por tu misericordia. Te amo, Jesús, te amo, Padre. Tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo. Te humillaste para nacer en Belén, para ayudarnos a entender que tú eres el soberano. Si tú tienes la estrella, tu estrella, aleluya, es una de millones de millones. Tú eres el que hiciste los cielos y la tierra. Señor, quiero pedirle a aquellas personas, en primer lugar, que han venido por primera vez o ya han venido en otra oportunidad, pero no le han entregado su vida a Jesús. No busque más, que no va a encontrar fuera de Cristo. Lo único que puede encontrar es dolor, perdición, frustración y muerte. Pero con Jesús usted va a encontrar regocijo, libertad, paz y gozo en el Espíritu. ¿Habrá alguien en esta hora que pueda decir: sí, yo quiero que Jesús venga a nacer a mi corazón? Mi corazón es como un pesebre. Yo quiero que Él nazca en mi corazón. Estimado amigo, estimada amiga, donde quiera que esté, ahí donde está, levante su mano y diga: sí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Donde quiera que está, levante su mano y vamos a orar. Si hubiera un amigo, una amiga que quiere decirle a Jesús: aquí estoy, te entrego mi corazón, te lo pongo en tus manos, mi vida, Señor. Alguien que nunca ha tomado esta decisión, Dios le bendiga. Alguien más, alguien más, Dios le bendiga, gracias. Alguien más, Dios le bendiga, gracias, sí. Felicidades. Alguien más, alguien más, alguien más, Dios le bendiga, gracias. Alguien más. No se vaya sin Jesús. Levante su mano donde quiera que esté. Qué bueno. Las personas que levantaron su mano ahí donde están, hagan esta oración conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, te doy gracias porque me amas. Moriste por mí en la cruz para perdonarme de todos mis pecados. Soy pecador, he hecho lo malo delante de tus ojos. Me duele, Señor, el haberte ofendido con tanto pecado. Perdóname por haberte despreciado por la basura de este mundo.
pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puestos de pie todos, por favor. Hermanos, que no se nos olvide, no busque más fuera de Jesús. Y toda la iglesia, si usted así lo siente, de tomar un acto, oiga esto, de renuncia a creer que su felicidad está fuera de Jesús, hay que renunciar a eso. Su felicidad está en Cristo. Ahí, como vemos ahí en la Escritura, se regocijaron. Ese regocijo solamente viene cuando Cristo está gobernando. Por lo tanto, a los que quieren, un día conocieron a Jesús, pero ahora están apartados de los caminos de Dios, ahí donde está, reconcilie con Jesús. Repite esta oración conmigo. Los que quieren reconciliar: Padre, me arrepiento por haber sido rebelde a la visión celestial. Tú me mostraste el camino, pero yo neciamente me aparté. Pero este día te pido perdón. Límpiame con tu sangre de toda maldad. Reconcilio contigo. Vengo a ti como el hijo pródigo, una vez más a tus caminos, Señor. Me consagro a ti, Señor, y me aparto de todo aquello que no es agradable a ti, Señor. Gracias, Señor.